¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un evento más de la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura. El día de hoy tenemos a Alan Rodríguez Carrillo, quien es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien también realizó estudios de diseño y fabricación computacional y robótica en la Universidad de Stuttgart, en Alemania, y estudios de maestría en el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Tokio, Japón. Ha colaborado en diferentes estudios de arquitectura en México, Alemania, Japón y actualmente trabaja en Mada Architects en Beijing, China. También ha tenido la oportunidad de colaborar en el ámbito académico a través de la docencia impartiendo cursos y talleres en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en talleres de diseño computacional en Stuttgart y en China. Durante su trayectoria profesional ha estado trabajando en proyectos de gran complejidad técnico-constructiva y programática a través de la utilización de herramientas de diseño computacional tales como Maya, Rhinoceros, Grasshopper, Python, C Sharp, Digital Project, en conexión con la plataforma BIM como Revit, Allplan y MicroStation. Actualmente se encuentra colaborando en el estudio Mad Architects, liderado por el arquitecto Ma Yang-song en Beijing, China, en donde ha tenido la oportunidad de participar y trabajar con un grupo de arquitectos internacionales en proyectos de gran escala y complejidad. Pues bienvenido, Alan. Te cedo los micrófonos y comenzamos cuando tú lo decías. Muy bien. Bueno, primeramente, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, prácticamente vamos a comenzar entonces. Voy a compartir la pantalla. He elaborado una presentación y, bueno, la pantalla ya se puede ver, ¿cierto? Correcto. No sé si la quieras Ok. hacer grande. Sí, entonces vamos a comenzar la presentación y todos la pueden ver, ¿verdad? Sí, Ok. me parece. Bien, entonces, bueno, prácticamente, bueno, bienvenidos. Yo soy Alan, soy arquitecto, soy, como comentó Isaac, soy egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y bueno, prácticamente la semblanza ya la han leído y bueno, actualmente me encuentro en China, estoy transmitiendo desde China y me encuentro trabajando en el estudio de MID Architects desde hace ya año y medio. Y bueno, a lo largo de este año y medio he desarrollado 6 proyectos, 4 bajo construcción ya y uno más ya por empezar a construirse el próximo mes de agosto. Bueno, básicamente este es mi currículum a gran escala. Ya lo mencionó Isaac, algunos de los trabajos. Y bueno, básicamente voy a dividir esta ponencia en 2 ámbitos, que es el ámbito académico y el ámbito profesional. El ámbito académico, básicamente es cuando estuve trabajando y estuve haciendo mis estudios en Alemania y en Japón. Y tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Alemania, en el Instituto de Diseño Computacional de la Universidad de Stuttgart, y estuvimos desarrollando un par de pabellones. Entonces, que les voy a presentar un pabellón que estuve colaborando con la universidad. De hecho, es un grupo interdisciplinario y básicamente, pues, el siguiente proyecto es un proyecto que hicimos en Japón, también con la asesoría de Makoto Watanabe, que es un arquitecto metido mucho en temas de diseño computacional desde hace varios años, desde hace varias décadas, diría yo, y uno de los pioneros también en utilizar el diseño computacional como analogía a distintas aplicaciones en el campo del diseño arquitectónico y la resolución programática. Y posteriormente voy a tocar 2 temas y 4 proyectos, 2 proyectos en México, que, bueno, si ustedes no lo saben, yo estuve colaborando en el nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México con Fernando Romero Enterprise y Non Foster, y también en un proyecto con Fernando Romero Enterprise. Es un proyecto actualmente, no sé si ya vaya a empezar a construirse, pero es la Torre Puerta de Reforma de Ciudad de México. Y en China, que es un proyecto recientemente terminado, concluido, en la fase de construcción. Se acaba de inaugurar, que es una librería en la ciudad de Hainan, a costa de Hainan, que es una serie de pabellones. Es el primero de ellos que se acaban de construir. Y estuve colaborando básicamente con toda la cuestión de adaptación, de modelos tridimensionales, en este caso mobiliario, y también el espacio principal de la librería, en conjunto con lo que es Maya, ¿no? Entonces, explicaré básicamente cuál fue el flujo de trabajo y cómo se desarrolló la construcción. Y otro proyecto que es el Tencent National Project, que es un proyecto de high-rise buildings, un edificio de oficinas, de usos mixtos, también de uso comercial, y también de conexiones con sistemas de transporte, en este caso como lo es el metro.
Todos estos proyectos, los últimos dos, el último proyecto en China, son proyectos de gran escala, y también he tenido la oportunidad de colaborar con varios arquitectos y más o menos lo que me gustaría tocar es cómo fluyen, en este caso, las tareas en este tipo de estudios, grandes, y cómo el diseño paramétrico nos puede ayudar a precisamente acortar y hacer un poco más flexible la adaptabilidad al cambio. Bueno, este es el primer proyecto que me gustaría tocar. Es un pabellón que hicimos en la Universidad de Stuttgart. Se hizo en el año 2014, en el semestre 2014-2, con la Facultad de Arquitectura y Planeamiento Urbano de la Universidad de Stuttgart. Prácticamente lo lideré el arquitecto Agim Menges y se encarga de la parte con su departamento de diseño en Stuttgart del diseño, de la analogía computacional, y después Jan Niepes, que es el director del IDKE, que es el Instituto de Estructuras Ligeras de la Universidad de Stuttgart, se encargan de toda la cuestión de fabricación. Este proyecto estuvimos haciéndolo también con una colaboración con la Universidad de Tübingen para la neurología biológica y con la Universidad y con el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, también en Alemania. Entonces, básicamente esa es la analogía de la Universidad de Tübingen. Como empezamos fue con este espécimen de una araña que hace su hábitat para protegerse y también para capturar presas en una telaraña, y posteriormente pues se encierra en una burbuja para no ser atacado, para no ser vista. Y básicamente esta es la analogía biológica. Después hicimos la analogía computacional enfocada en los procesos de diseño, y a partir de esta analogía computacional hicimos la analogía mecánica robótica, que es en este caso el proceso de fabricación. Prácticamente estas son las estrategias de diseño integrados. Por una parte corresponde la biología, que es nuestra inspiración, se puede decir, nuestra fuente del concepto. Después tenemos la cuestión material, donde quisimos utilizar materiales que fueran totalmente renovables, que los pudiéramos reutilizar, tales como el EFTE, pues como una fibra, como es la fibra de carbón, adhesivos a base de spray, en este caso reciclados. En eso estuvo trabajando el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, y una base de madera reutilizable, que lo estuvimos desarrollando también con una arquitecta iraní, que su área de trabajo es precisamente todos los materiales compuestos a partir de materiales de reuso. Y las constantes de sitio y programa, la estructura y la fabricación, que es en donde entra la cuestión robótica. La parte de abajo está indicando los diagramas de estrés y los diagramas de refuerzo de la estructura o de esta membrana, que está hecha a partir de EFTE. Entonces, estos son diversos estudios que se hicieron a través de agentes. En este caso se programaron los agentes. Un agente computacional, lo podemos resumir como si fuera un punto que puede reaccionar y que puede interactuar en base a la gravedad, se le pueden aplicar fuerzas, y estas fuerzas responden a son como una respuesta a una cierta variedad de estreses o una cierta variedad de cargas que se obtienen a partir de formar una estructura de EFTE, como lo pueden ver en los diagramas que se muestran aquí en la parte inferior de esta presentación. Entonces, a partir de eso, hicimos varias iteraciones de agente. La agente viajaba a través de la membrana deformada, y en donde teníamos mayor nivel de deformación, pues el agente pasaba una mayor cantidad de veces, y eso nos daba esta sección o estas partes, estas zonas con mayor cantidad de filamentos. Entonces, en donde tenemos mayor filamentos, en donde hay mayor estrés en la estructura, mayor deformación, y en donde no las hay, es en donde es más transparente. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay tanta deformación y no hay que soportar a la estructura. Aquí tenemos básicamente la iteración con el robot. El robot, al final de cuentas, se colocó en la parte del centro con esta estructura de madera reciclada. Después se colocó la membrana de EFTE, se infló, después se deformó y se empezó a elaborar el sistema de filamentos para soportar y rigidizar a la estructura. Esta es una fotografía del proceso de los filamentos, de la construcción de filamentos a base de fibra de carbón, y esta es la interfaz digital de control y también la interfaz de mostrar el proyecto. Y tenemos también este dispositivo
que desarrolló el Instituto de Tecnología de Karlsruhe para estar controlando y conectar el dispositivo computacional con la interfaz física, en este caso con el material, y que el material pueda ser colocado exactamente en las zonas en donde debe de ser colocado. Estos son actualmente, bueno, son fotografías del pabellón de hace ya 6 años, 7 años, y... Quiero por qué hacen drama. No, se te imagino. Ah, Ok, entonces estos son los filamentos. ¿ya? Están arreglando como 40.600. Perdón. Señoritas, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Bien, bueno, nada más aclarar que al final de la presentación va a haber una sección de preguntas y respuestas. Por si quieren hacer una pregunta, las vamos a hacer al final. Bien, y bueno, esta es una estación de tren, es una instalación lumínica que se hizo en la estación Idebashi en Tokio, en Japón. Y bueno, básicamente es un estudio de flujos, un estudio de movimiento de personas en el sistema de metro en la ciudad de Tokio, y cómo varias líneas confluyen en ciertos puntos. Y a partir de esta analogía, pues empezar a diagramar, empezar a hacer analogías, en este caso también utilizando sistemas de agentes. En este caso, en donde hay una mayor densidad de personas, hay una mayor cantidad de incidencia lumínica, y en donde hay una menor cantidad de personas, o el flujo no es tan grande, pues hay una menor cantidad de personas. Estos son algunos frames de estudios previos que se hicieron. En este caso no se utilizó ningún software comercial. En este caso el arquitecto Sei Watanabe lo que hace él es, porque también estudió computación y matemáticas, él desarrollaba sus softwares para aplicarlos a sus propios y particulares procesos de diseño. Entonces estuvimos utilizando el Kairikin, estuvimos utilizando varios proyectos y varios softwares como analogías para poder llegar a este tipo de resultados. Y bueno, básicamente tenemos 3 conceptos, que es el nacimiento, que es el birth, que es el inicio, y cómo se generaliza, cómo se hace la analogía de pasar de un nacimiento, que es a partir que es el punto de acceso de las personas hacia el sistema de transporte, y van descendiendo a través de un sistema de escaleras. Y después el final, que en este caso el final es el punto de acceso, donde están los torniquetes para ingresar al metro. Y bueno, básicamente conectamos. En este caso se utilizó también un sistema de inteligencia artificial, un enfoque de autoorganización a través de crecimiento, ¿no? Entonces, o también lo que se les conoce como Smart Systems, que lo hacen mucho las hormigas también. Si ustedes ven a las hormigas, cuando quieren pasar de un lugar a otro, lo que hacen es se enlazan entre ellas, y al enlazarse entre ellas construyen un puente, y un puente de hormigas, puede decir, y después las obreras son las que pasan sobre ellas y colectan la comida. Entonces, ese tipo de comportamientos son los comportamientos que estuvimos tratando de simular para aplicarlos a un proceso de diseño arquitectónico. En este caso, las esferas representan sistemas de alta densidad, por lo tanto, representan sistemas de alta luminosidad. Y bueno, básicamente son algunos frames. Tenemos la parte del acceso a los torniquetes, que es aquí en la parte inferior, y también la parte superior, que es el acceso a la estación. Aquí vemos una sección longitudinal, en lo que consiste, y después tenemos esta burbuja, que es en donde tenemos, o mejor dicho, este voide, que es lo que nos está representando la mayor influencia de personas, en este caso densidad, mayor uso en la estación, que es prácticamente donde las personas salen y donde las personas entran a la estación. Aquí podemos ver ciertos diagramas. Estos son diagramas geométricos y diagramas de optimización estructural del ovoide, y cómo se reparten, en este caso, las fuerzas a partir de la generación geométrica. ¿Sí? Entonces, aquí un aspecto importante es que la generación geométrica siempre está en relación con la generación estructural. Entonces, si la generación geométrica o la forma geométrica en sí cambia, el sistema estructural tiene que cambiar y adaptarse a la nueva situación geométrica. Ese es uno de los principales aspectos de este proyecto. Y bueno, estas son algunas imágenes. Al final de cuentas, todo se realizó con tubos de PVC, se pintaron de color verde, y se instalaron unas luminarias muy sencillas.
Y esa es la parte de alta densidad, que es en donde las personas entran y donde las personas salen de la estación. Son algunas fotografías más. Y este es el acceso a la estación desde la ciudad de Tokio. Bien, el siguiente proyecto es ya en nivel, bueno, el proyecto anterior fue en escala académica y este proyecto es un proyecto en el cual estuve colaborando hace ya 4 años aproximadamente. El proyecto ya se canceló, como todos en México lo sabrán, y muchas personas lo saben y nos están viendo en otras partes de Latinoamérica o otras partes del mundo, o España, sabrán que el proyecto fue cancelado. Y bueno, básicamente aquí lo que me gustaría recalcar del proyecto es la enorme complejidad que había y el enorme desafío técnico que acarreaba este diseño de este aeropuerto. En este caso, el aspecto funcional, el aspecto de las pistas, el aspecto de la utilización del aeropuerto, el aspecto programático no lo voy a mencionar, simplemente voy a mencionar el trabajo en el que yo me estuve desempeñando. Fue en la cubierta. Entonces esta cubierta, que es el envelope, como se le denomina en inglés, o envolvente, prácticamente cumplió una función, como su nombre lo dice, de envolver a todo el edificio. Y en las partes en las cuales estuve trabajando y estuve desarrollando cuestiones geométricas, cuestiones también de análisis estructural aplicadas en mockups, esa es la parte de los foniles. Es decir, la cubierta constaba de 21 foniles, que eran las estructuras principales de soporte de la cubierta. La parte de los 3 bunos o 3 arcos de dosel aquí en la parte frontal, que es el punto de acceso, donde estaba el drop-off para la entrada y la salida de las personas en el aeropuerto. También un canopy, que era la conexión entre el GTC, que es el General Transportation Center, el centro de transporte general del aeropuerto, que es esta parte que está aquí, con lo que es el drop-off y el punto de acceso principal al aeropuerto, que es en la parte sur. Y posteriormente los Fixed Link Bridge, que eran elementos de acceso y también de salida del avión o hacia el avión. El aeropuerto tenía 65 Fixed Link Bridges y cada uno de ellos tenía relación con otro, es decir, era una estructura optimizada y únicamente optimizamos uno y todos los demás los fuimos adaptando a lo que era la cubierta. Entonces, prácticamente esas son las partes en las que voy a enfocarme. Esta es a gran escala lo que era el aeropuerto. Así tenemos esta parte que es de salidas también. Tenemos el apartado de accesos, el apartado del canopy. Este canopy cambió muchas veces. Y en el Transportation Center, los 21 funiles, empezando desde el número 1 hasta el número 21, que era este aquí, este que está aquí. Y también la parte de los Fixed Link Bridges, que son estos que están aquí, y unas interfaces que vamos a comentar. Entonces, este es el acceso, uno de los accesos principales. Y bueno, básicamente la estructura, como estaba, de 2 niveles en este caso, el nivel de todo lo que son el manejo de equipajes, el manejo de instalaciones, estaba en la parte inferior, en el ground level, que es también el nivel en donde se accedían y salían los carros de equipaje para alimentar a los aviones, pasajeros, y recibir también el área de circulación de autobuses. También teníamos lo que es este piso, y el segundo y el primer piso, es prácticamente el área de salidas y el área de llegadas. Y después teníamos lo que es la estructura espacial tridimensional, que es esto que está aquí, como también se le conoce en México como la tridilosa. Tenemos un sistema de standing seam, teníamos un sistema de skylights similares a los del aeropuerto de Pekín, aquí que también diseñó Norman Foster. Pues tenemos un área de fachada con Frit, con un estampado para proteger de los rayos del sol. Estos cristalles tenían un cierto tratamiento. Y después teníamos también el área de Fixed Link Bridge, que son estos puentes que se conectaban directamente con la envolvente principal de la terminal. Este es el sistema de losa tridimensional. A gran escala tenemos este sistema de standing seam. Y aquí uno de los retos, esencialmente en la cubierta, cuando vemos este tipo de geometría, este tipo de soluciones, en este caso técnico-constructivas, es que al inicio la malla
sea, desde el punto de vista de una malla tridimensional, una malla primitiva, esta malla era triangulada, entonces decidieron hacerla triangulada por tener el sistema de Space Frame, que lo vemos. Y uno de los aspectos más complicados o más, por decir que nos exigía mayor reto, era convertir ese sistema de triangulaciones y testear todo lo que son las diferencias con un sistema laminar, en este caso de una dirección, doblado en una dirección o de curvatura simple, como lo es Standard Sim, para adaptarlo a un sistema de puntos tridimensionales, en este caso de una malla. Este tipo de estudios los estuvimos haciendo, eran factibles, y bueno, básicamente fue una de las partes de aprendizaje y de traducción de geometría primitiva, a ya elementos constructivos. Esos son algunos renders de la cubierta del aeropuerto. Y básicamente este es otra vez un fonil. Este es un fonil que eran los sistemas de soporte principal de la cubierta, eran 21. Y básicamente constaban de dos estructuras. Una estructura primaria, que era la que absorbía las cargas de la envolvente o de los cristales. Todo esto, teníamos un sistema de canalones para introducir todo el agua al subsuelo. También una estructura secundaria de soporte, que es la que conectaba con el nodo secundario, aquí en la conexión de la estructura tridimensional. Estos son detalles básicamente de los enlaces, de los funiles con lo que eran los anillos de compresión de concreto. Y básicamente estos son algunos estudios que estuvimos realizando precisamente para poder llevar a cabo la obra en sitio y tratar de coordinar con lo que era ingeniería, con lo que eran los consultores o los constructores, tratar de coordinar y mantener bajo control ciertos aspectos de conexiones que en obra se fueron ajustando y también fueron elaborados para evitar tener un margen de error mínimo. Así que al final de cuentas sí se obtienen esos márgenes de error, pero sin estos estudios los márgenes de error son más grandes. Entonces, básicamente estos son algunos estudios de desviaciones de lo que es el cladding, que en este caso es el cristal, con vértices o bisectrices tridimensionales que coinciden con el punto de enlace del nodo estructural. ¿Sí? El nodo estructural, que son básicamente estos elementos que están aquí. Entonces, aquí lo vamos a ver un poco más a detalle. ¿Sí? Básicamente lo que estábamos testeando era cómo enlazar lo que son los nodos principales del cristal con lo que es el nodo principal y secundario de la estructura del fonil, para poder llegar a ciertas determinaciones, ciertos desvíos y ciertas discrepancias que nos permitieran resumir y nos permitieran llegar a un elemento constructivo que fuera universal y que absorbiera tanto la fachada como la estructura. Entonces, lo vamos a ver a continuación. Estos son estudios geométricos, son estudios muy sencillos de disecciones. Estos son algunos mockups que se estuvieron haciendo en el sitio, en el aeropuerto de Texcoco. Estos son ya avances de la obra de los funiles. Y prácticamente esos estudios fueron hechos a cabo para precisamente mencionar y determinar este tipo de mockups, en donde en algunas partes funcionaban y en otras partes no funcionaban. Esto es lo que Arup enviaba, lo que los ingenieros enviaban. Entonces, el propósito de los estudios que ustedes estaban viendo anteriormente era precisamente evaluar lo que ingeniería estaba enviando, que prácticamente estaban enviando detalles parecidos a esto. Y lo que hacíamos nosotros como arquitectos era testear en nuestros modelos si esos detalles funcionaban en realidad ya en el espacio tridimensional. Entonces, como pueden darse cuenta, estos mockups en algunas partes funcionan y en algunas partes no, como en esta parte la conexión es errónea. Igualmente aquí en esta parte es errónea. Y lo que estuvimos haciendo era prácticamente tratar de optimizar y tratar de llegar a unos acuerdos con los constructores y tratar de utilizar, en lugar de placas, hacer un dispositivo, se puede decir, universal, que nos permitiera absorber la desviación que hay en un vértice de cladding o de envolvente, aquí en este caso que es el de fachada, con el vértice de conexión estructural. Entonces, para eso hicimos varios estudios.
Este mock-up de los estudios que estuvimos haciendo no se llegó a hacer de manera física, pero prácticamente al final lo que hicimos fue tratar de hacer una analogía con lo que es el nodo o el trípode de una cámara, donde rota la cámara, y lo que hicimos fue adaptarlo a ciertas cuestiones nodales y de relaciones coplanares, relaciones de curvatura simple y relaciones de curvatura doble, relacionados con vectores, en este caso con bisectores. Entonces, por ejemplo, este caso lo vamos a ver aquí en el Fixed Bridge, que es prácticamente uno de los puentes de conexión que estuvimos analizando. Este análisis, como lo pueden ver, prácticamente nos está indicando el color verde, en donde la relación estructura cladding es coplanar, o en donde no hay una desviación. Después el color cian nos está indicando relación de curvatura simple, y el color azul nos está indicando curvatura doble y mayor índice de desviación. Entonces, esto lo vamos a ver aquí en estos diagramas. Entonces, el diagrama de color verde nos está indicando un caso particular. En este caso definimos 3 casos particulares. No se está viendo el diagrama. ¿Perdona? No se está viendo el diagrama. Se sigue viendo la presentación anterior. Ok. Entonces... Creo que se congeló. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. Porque se quedó en el mockup 1.1. Ok. Listo. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Bien, entonces, como lo comentaba anteriormente, en este caso particular, que es el Fixed Link Bridge, el color verde nos está indicando relación de cladding estructura planar. El color cian nos está indicando un desvío mínimo y curvatura simple. Y el color azul nos está indicando desviación máxima y curvatura doble en relación cladding estructura o fachada estructura. Bien, y bueno, aquí lo que hicimos fue analizar 3 casos particulares. El primer caso, como es es una desviación mínima. En este caso, la barra que están ustedes observando aquí corresponde a la barra de anclaje de la fachada del cristal, y este tubo corresponde a la estructura principal, en este caso del Fixed Link Bridge. El segundo caso, como lo pueden ver, nos está mostrando una desviación mayor. Aquí podemos ver las desviaciones. Y el tercer caso nos está indicando una desviación súper grande. ¿Sí? Aquí lo ven. Esta relación que ven aquí se diagrama en la parte inferior. Aquí en 1 nos está mostrando la relación desde una vista superior, con un plano de trabajo orientado al elemento de soporte de la fachada. Aquí, como lo pueden ver, nos está indicando una relación mediana en cuanto a relación con estructura y fachada, y aquí una desviación súper grande, como lo pueden ver. ¿Sí? Aquí el elemento naranja nos está mostrando que hay mayor desviación en relación al elemento de color gris, que es el elemento estructural. Básicamente estos son análisis que se hicieron antes de poder llegar a una solución técnico-constructiva. Aquí lo podemos ver en mayor escala. Normalmente esos problemas, mejor dicho, no esos problemas, esos casos ocurrían en donde la conexión del Fixed Link Bridge con el space frame principal de la terminal ocurrían, ¿sí? Entonces, en este caso no tenemos ninguna conexión y aquí la desviación era mínima, aquí lo pueden ver. Después teníamos una desviación aquí también mínima, y las desviaciones complejas, que son prácticamente todas estas que están aquí, que ocurrían principalmente aquí en estas conexiones y en la parte inferior de la fachada, que es esta parte que está aquí. Aquí lo pueden ver, es este diagrama. Aquí vemos este sistema de relaciones. Entonces, lo que hicimos fue, ok, tenemos en relación a un vector, tenemos diferentes movimientos, en este caso son movimientos no euclidianos. Lo que hicimos fue absorber y generar una opción, en este caso una opción constructiva, que nos permitiera absorber 3 movimientos en un solo elemento. Entonces, en este caso, ese elemento nos ayudaría a conectar lo que es
todo el sistema de fachada con todo el sistema de estructura, haciendo únicamente un elemento, un POT, puede decir un punto de conexión, como nos diríamos en castellano, en español, sería como una especie como de yo-yo que nos permite girar, en este caso en una dirección, nos permite también orbitar a través del movimiento de una esfera y nos permite también balancearnos, ¿sí? Como si fuera una balanza. Entonces, una vez que se hicieron esos análisis, lo que hicimos fue una interpretación geométrica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir nuevamente la presentación y voy a compartir también prácticamente lo que es. Ok, entonces voy a compartirles precisamente uno de los estudios que estuvimos haciendo. Bueno, básicamente estos estudios nos van a mostrar lo que es la relación de estructura con lo que es envolvente. Son diagramas muy sencillos. Voy a compartir mi pantalla ahora. Bien, entonces prácticamente este es el principal diagrama, o el diagrama inicial, mejor dicho, donde mostramos el primer movimiento, que es el movimiento, en este caso, que rota a través de un plano de trabajo. Después el otro que rota en otro plano de trabajo y el tercero que rota en un plano de trabajo totalmente diferente. Entonces, normalmente este tipo de análisis se definen a partir de planos de trabajo. Entonces, para poder trabajar y analizar y llegar a una solución técnico-constructiva lo más adecuada posible, definimos planos de trabajo, ¿sí? Independientemente del plano de trabajo universal en este caso. En el siguiente diagrama, entonces mostramos los planos de trabajo. Y vamos a mostrar entonces ahora el siguiente. En este caso mostramos ahora la relación de conos, la relación cónica, que es prácticamente lo que me define mis secciones y longitudes, magnitudes menores y mayores de desviación. Y después definimos lo que es el sistema, en este caso, que es la adaptación, que es en este caso este sistema. Entonces teníamos la placa, que era la placa que recibía la fachada. Esa fachada podría estar en cualquier parte, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Aquí podría estar la arista de conexión de la fachada. Okay. Después tenemos este elemento que está aquí, que es el elemento de rotación principal sobre el elemento estructural que corresponde al elemento naranja. Y tenemos el segundo elemento, que es el de color azul, que nos absorbe la rotación. ¿Sí? Entonces esta rotación es como cuando ustedes abren una botella. Cuando ustedes abren la botella, rotan para poder destapar, para poder abrir la botella. Y prácticamente es lo que estuvimos haciendo. Entonces esto se tradujo a un sistema constructivo, a un sistema de absorción mecánica y también de fuerzas, que pudiera ser universal y pudiera ser aplicado a lo que era toda la cubierta del aeropuerto. Bien, entonces voy a compartir nuevamente lo que es la pantalla, la presentación. Bien, entonces básicamente para eso nos ayudó ese tipo de análisis, para no llegar a esto. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tenía en ese caso el aeropuerto era, independientemente de la parte política, era también la parte constructiva, porque ese tipo de análisis no se estaban haciendo. Entonces, normalmente como arquitectos creo que es pertinente hacerlos para que corroboremos cualquier error posterior y por consiguiente nos va a dar una merma económica menor. Bien. Otra parte que es donde estoy colaborando con los arcos de uso del aeropuerto. Esto que está aquí es el drop-off. Tenemos el primer arco, que es en el lado oeste, en el centro y en el lado oeste. Este, norte, centro y oeste.
Después tenemos este diagrama que nos está mostrando precisamente la conexión del arco de dosel. Estos análisis geométricos que muestran la relación de la estructura del arco. Es una estructura bidimensional, tubular, de acero, soldado, y también la relación de puntos, la relación de anclajes y la relación de curvas para poder construir este bullnose de una manera eficaz, con planos de trabajo, con puntas y con constantes geométricas que se pudieran controlar y pudieran cambiar en función de la adaptabilidad con la estructura principal de soporte. En este caso se elaboraron bases de datos, y estas bases de datos se le enviaban al contratista para que en obra testaran los puntos de conexión, etc. También este corresponde a la parte de Canopy, que estuvimos también colaborando con el arquitecto Luis Vicente Flores y varios miembros del equipo de trabajo. Y prácticamente en lo que consistía era cubrir un área de escalators, escaleras normales, escaleras mecánicas, también de elevadores, esta parte que conectaban en lo que era el centro de transportes intermodal con lo que es el área de acceso y el área de entrada de la terminal. Son algunos renders del proyecto y eran prácticamente los accesos. Una de las cuestiones era siempre no penetrar y tratar de librar aquí en lo mayor de lo posible la distancia que hay del bullnose principal de la terminal con lo que es el canopy. Son algunos renders internos y estos son algunos estudios geométricos que estuvimos realizando también con el equipo, precisamente por las constantes que teníamos a evitar y los puntos de descanso de la estructura, en este caso en este basamento. Análisis de curvaturas, fixing bridge, algunas fotos del equipo, la construcción y algunos renders de noche. Otro proyecto también, no sé, creo que este proyecto no sé todavía si lo van a construir o no, pero prácticamente aquí en lo que estuve trabajando, lo que estoy haciendo, pues fue racionalizar un modelo que llegaba de Nueva York, el estudio de Fernando Romero llegaba de Nueva York, y lo que estuvimos haciendo era tratar de racionalizar, tratar de construir de una manera más lógica esta torre, a partir de un modelo análogo que nos llegaba desde Maya. En este caso, este es el modelo análogo que llegaba desde Maya, y este es el modelo ya optimizado que estuvimos realizando en función de biarcos, en función también de constantes de puntos. Y una de las particularidades de esta torre es que la estructura se convierte también en fachada. Entonces, prácticamente uno de los retos en este edificio era tratar de optimizar ambas cosas al mismo tiempo. En este caso, la fachada con lo que es la estructura principal del edificio. Este es uno de los diagramas de optimización. Y este es uno de los diagramas de panelización o de tipos de paneles que íbamos a tener o que vamos a tener en la torre. Este proyecto fue evolucionando constantemente y bueno, este es uno de los diagramas que estuvimos haciendo. Los cristales de color rojo, mejor dicho, la zona de color rojo está mostrando cristales que pueden ser planares, después cristales de curvatura doble, que son los de color azul, y curvatura simple, que son los de color amarillo. Lo más óptimo era, en este caso, creo que es un paso anterior en el que yo estuve trabajando, porque posteriormente ya se optimizó y todos los paneles son paneles planares, en trapecios, y tienen relación estructural con lo que es la torre en sí. Son algunos diagramas también de conexiones, toda la parte de oficinas. Este edificio va a ser oficinas de hotel también, de mirador, de restaurantes, etc. Entonces aquí tenemos la parte del core principal, tenemos el área de oficinas o el área de usos y la estructura de soporte. En este caso, esta estructura nos permitía tener las áreas libres, como lo vemos aquí. Y bueno, estos son algunos renders de la oficina, y pues prácticamente estos son los cristales como se crearon, en ese caso, en ese tiempo. Estos son algunos renders, y bueno, prácticamente estos son algunos de los trabajos que estuve haciendo en México, entre otros, son, digamos, uno de los más relevantes. Y ahora vamos con lo que son los proyectos que he estado haciendo aquí en China. Actualmente estoy colaborando con la oficina de Mayan Song aquí en MID Architects. Entonces, desde hace 1 año y medio he estado trabajando aproximadamente en 6 proyectos, como comenté anteriormente.
Y uno de los más sobresalientes, o mejor dicho, más populares, por decirlo de alguna manera, recientes, es la librería, la OnePoint Library, en donde prácticamente les voy a mostrar fotos porque ahora no tengo fotos y no tengo ningún diagrama, todos los tengo en la oficina. Pero prácticamente uno de los retos de este edificio, independientemente de la cuestión geométrica y de la cuestión estructural, es la adaptabilidad y precisamente la... voy a compartirlo de una vez. ¿Está? Bien. Entonces, uno de los proyectos, como comenté, es la WormFi Library, esta librería que estuvo colaborando con MIT, aquí en Beijing, en China. Y bueno, prácticamente uno de los aspectos más importantes al poder hacer este tipo de proyectos, en este caso en MIT, es la adaptabilidad que tenemos y la rapidez al cambio. Entonces, en este caso, la utilización de herramientas de software paramétrico optimizó los tiempos, en este caso, y también optimizó ciertos procesos de racionalización geométrica para que el diseño pudiera cumplir ciertos aspectos y ciertos requerimientos técnicos, tales como aislamiento, en este caso aislamiento térmico, ventilación a través de los sistemas de louvers, también sistemas de iluminación, y fachada, en este caso, que es el cristal. Entonces, uno de los aspectos principales, por ejemplo, de trabajar en este proyecto como aprendizaje, es precisamente eso, cómo el proyecto cambia constantemente y cómo una herramienta paramétrica, en este caso, estuvimos utilizando todo el equipo Maya, una persona que se dedica a Maya, una persona que se dedica a coordinar dibujos, una persona que se dedica a coordinar todo el aspecto técnico constructivo, una persona que se dedica al apartado paramétrico, al apartado de racionalización y optimización geométrica. En este caso, esa persona fui yo. Entonces, en este caso, una de las partes más importantes de este edificio es que el edificio fue evolucionando constantemente. Si ustedes ven desde el inicio este proyecto, las imágenes de este proyecto, a nivel conceptual se fue detallando, hubieron muchas iteraciones, muchos cambios, y al final este proyecto cambiaba en cosas muy pequeñas, por ejemplo, el área de los goteros para el agua, el área de las fachadas, la zona de los libreros, la zona del espacio principal, que es prácticamente la llave del edificio, o la característica principal del edificio, y también cómo este tipo de adaptaciones geométricas se hacen en conjunto con otros softwares, en este caso con Maya. Entonces, ese es, digamos, que el aspecto digital, el aspecto computacional a mencionar de este proyecto, independientemente del aspecto técnico-constructivo. Como concepto principal, este edificio se vino desarrollando desde hace varios años en colaboración con un artista, no recuerdo muy bien el nombre del artista, y fue una colaboración en realidad entre Maya Song y el artista. Era una idea desde hace 12 años, y recientemente, hace 2 años, se tuvo la oportunidad de poder hacerlo, y hubieron los fondos para poder hacerlo. Entonces, este es el primero de los edificios, el primer de uno de los edificios pabellones que va a haber en esta costa, que es la costa de Hainan. Y prácticamente este edificio, como lo pueden ver en las fotografías, pues el techo, todo lo que es la cubierta, los slabs, los pisos, los muros, todo confluye, como si fuera un agujero de gusano, ¿sí? Como la teoría de la relatividad, como el puente Einstein-Boson, ¿no? de análisis físico-matemático. Entonces, esa es básicamente la analogía de conectar todos los espacios a través del tiempo y transformarlos en un espacio, en este caso multifuncional. Es una cafetería, es un espacio de lecturas, también un espacio de mediateca, un espacio de reuniones, y tiene también un área de sanitarios y de regaderas. Entonces, esa es la llave principal del proyecto, ¿sí? Estos son los espacios para niños y algunas fotografías de los interiores. Básicamente, a mí lo que me tocó en este proyecto, en el cual estuve trabajando, fue en adaptar
precisamente todo lo que es el mobiliario, todos los espacios principales, todo lo que son los sistemas de cristal, los sistemas de muro cortina, los skylights, a una malla que constantemente cambiaba, ¿sí? Entonces esta malla cambiaba, que es, digamos, la parte de concreto, todo lo que es de concreto, y una vez que cambiaba, pues este modelo paramétrico se adaptaba a esa nueva malla o ese nuevo shape, esa nueva masa. Entonces, ese paradigma creo que es uno de los, es uno en los cuales el diseño paramétrico tiene mucha libertad, también tiene se le puede sacar muy buen provecho, sobre todo para la cuestión de optimización del tiempo y de los resultados. Si este edificio fue hecho muy rápido, y bueno, nada más estoy enseñando algunas fotografías. Bueno, esta es la librería, es una librería de Haiku, como vemos también en el contexto, su contexto es una bahía, está inmerso en un parque, también tiene una relación con un puente que conecta ambos lados de la costa. Y bueno, también tenemos la condición del clima, por eso se eligió ser de concreto. El clima es muy caliente, es muy húmedo, entonces cuando uno está dentro de la librería también, o de ese espacio, uno se adapta más fácilmente. Y no es tan húmedo, es muy cómodo estar en el interior también, que es lo que exige también un espacio de lectura, la comodidad. Muy bien, y pasamos al siguiente proyecto, que es un proyecto de torres, que también estoy colaborando, entre otros, que no voy a mencionar, no tengo tiempo, que es prácticamente Tencent H1 Project, que es un proyecto de oficinas. Y también aquí prácticamente es un proyecto que está en la ciudad de Shenzhen, en China, está muy cercana a lo que es la ciudad de Hong Kong. Y prácticamente lo que quieren hacer es un desarrollo de oficinas, un desarrollo de hipertecnología. En este caso, Tencent es una compañía china que se dedica a los medios de comunicación. Y bueno, prácticamente en lo que consta este proyecto, que es este plot que está aquí, consta de un parque, consta de un sistema aquí de oficinas, de áreas de recreación, de oficinas para tecnología, desarrollo tecnológico. Y tenemos todo el área del Landmark Tower, tenemos estas torres de oficinas principalmente y también de desarrollo tecnológico. Entonces, hay un área, que es esta parte que está aquí, que es el área de acceso desde el sistema de transporte. El sistema de transporte corre a través de esta pista que está aquí y se conecta por la parte de abajo. Entonces, en la parte inferior tenemos todo lo que son espacios de comercio, espacio comercial. En L1, que es esta plataforma que está aquí, tenemos un área de parque. Y después tenemos el área que le dicen el cloud, o la nube, le dicen, que es el espacio para colocar espacios de investigación, y todo el espacio de oficinas y recreación, que es en la parte frontal. Estos son algunos de los renders de la parte también de oficinas, la parte del cloud y la parte de las torres. Igual, este proyecto lo menciono precisamente porque la conversación es acerca del diseño paramétrico. Entonces, tampoco tengo muchas imágenes de los diagramas o de los procesos de los diagramas también y algoritmos que estuvimos realizando para llegar a este resultado, pero básicamente la lógica y el proceso de cambio, de adaptabilidad, en este caso que llegaba del arquitecto maestro que es Mayan Son a nosotros a través del feedback, es precisamente eso, como en un día se pueden tener varios resultados o varias iteraciones para un proyecto. En este caso una competencia, y la competencia tengo entendido que ahora ya se está desarrollando, yo ya no estoy en el equipo, pero esta competencia ya, o sea, fue una etapa de competencia, y en la etapa de competencia precisamente el proyecto cambió muchas veces. Entonces, el diseño paramétrico precisamente nos ayudó como equipo, como arquitectos, a optimizar y a reducir ese tiempo al cambio. Entonces, esta iteración es una iteración que se hizo en un día. Y detrás de esta iteración hay muchas iteraciones detrás. Entonces, hay como cientos de iteraciones. Entonces, la cuestión aquí es cómo construir ese algoritmo que pueda percibir, que pueda ser utilizable al cambio, ¿sí? Entonces, muchas constantes hay al inicio, esas constantes no cambian, como lo es el nivel de pisos,
las áreas, por ejemplo, los cores. Este tipo de cosas son, digamos, el programa, los metros cuadrados. Ese tipo de cosas son fijas. Pero el apartado ya conceptual, el apartado de la geometría, el apartado de la forma, el apartado de los detalles, puede ser infinito. Entonces, la herramienta, en este caso Grasshopper, con algo de scripting en Python Script y también con algo de C#, lo que nos ayuda es precisamente a adaptar, teniendo en cuenta todas estas cuestiones al inicio y mostrar esa transición que hay de la parte programática con la parte estética, con la parte formal y con la parte de lo que es la arquitectura, en este caso que es el diseño. Entonces, precisamente este tipo de herramientas nos ayudan a eso, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí es cómo construir el algoritmo que pueda recibir y pueda ser capaz de adaptarse a los cambios que van a haber en algún futuro. Entonces, esa es una de las cuestiones por las que estoy usando este proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos brinda el diseño paramétrico, ¿sí? Puede ser también un sistema de fachadas, puede ser un sistema de relación espacial, puede ser un sistema de fachada compleja, puede ser un sistema de fachada simple. Y este algoritmo es lo que nos va a permitir, ¿sí? Cómo adaptarnos a ese tipo de cuestiones y poder enviar, poder mandar propuestas arquitectónicas que por una parte puedan satisfacer las demandas de un cliente y por otro caso también las demandas y la percepción de un arquitecto, en este caso, o de varios arquitectos. Bueno, yo he terminado por el día de hoy. Son los proyectos que mencioné. He estado colaborando en otros proyectos. Inclusive ahora estoy colaborando en otro proyecto que va a ser en la ciudad de Hainan. Y también es muy complejo. Entonces, si tengo la oportunidad de comentarlo posteriormente, sobre todo, ya sea aquí en en otra conferencia o en otra plática, en otro conservatorio, estaría súper contento. Bueno, aquí en China son las 10 de la mañana, entonces yo tengo que ir a trabajar. Y bueno, vamos a tener, como me comentó Isaac, una sección de preguntas y respuestas. Entonces, por mi parte, yo ya terminé. Me gustaría saber si ustedes como audiencia tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que no les haya quedado claro, o qué opinan en relación a este tipo de flujo de trabajo, más que en los proyectos. Eso es todo por mi parte. Gracias. Perfecto, Alan, muchísimas gracias. Bueno, entonces abrimos la sección de preguntas y respuestas a los aproximadamente 70 participantes que tenemos en este conversatorio entre Facebook y Zoom. Entonces, bueno, aquí hay unas preguntas en el chat. No sé si, bueno, dice Vanessa, sería muy genial otra conferencia sobre diseño paramétrico. Pues, estate atenta, Vanessa, tuvimos una ayer y vamos a tener más seguramente. Y Estefan, no sé si quieres prender tu micrófono y hacer la pregunta tú mismo. Bueno, si no, le damos lectura. Dice, ¿qué camino recomiendas para iniciarse en el diseño paramétrico y código? ¿Qué camino? Pues no sé qué camino, porque pues, al final de cuentas uno como arquitecto, en arquitectura creo que es una disciplina, es una profesión que te da para seleccionar muchos campos de estudio, ¿no? Desde lo que es la arqueología, la historia, sociología, arquitectura social, urbanismo, ¿no? Que es otra rama, o cómo la arquitectura interactúa con las ciudades, la tecnología, en este caso, que es en el ramo en el que yo me interesé. Yo creo que para responder a esa pregunta es ¿qué camino? Yo creo que uno tiene que ser curioso y uno tiene que ser, uno nunca tiene que dejar de aprender, y más que por la cuestión formal, más que por la cuestión visual, ¿no? Este tipo de formas es muy impactante cuando uno las ve. También uno tiene que saber que involucra un nivel de conocimiento técnico, geométrico alto, y antes de aprender cualquier herramienta de código o antes de aprender cualquier software, uno tiene que aprender geometría. Si uno no aprende geometría en la escuela, desde el inicio, es muy difícil que uno pueda manipular, en este caso,
formas complejas y llevarlas a una factibilidad constructiva adecuada si uno no tiene los fundamentos geométricos iniciales. También muchas cosas, también muchas personas, al menos en lo que yo, en mi etapa de vida profesional, piensan que son caprichos muchas veces, y yo creo que va más allá. Entonces, yo creo que también una de las cuestiones o caminos es más que nada la actitud y atreverse a hacer cosas, porque si uno no se atreve, pues nadie se va a atrever por uno. Entonces, pero para eso uno tiene que justificar y tiene que fundamentar lo que va a presentar. Y no nada más es hacer por hacer, sino que tiene también cierta carga filosófica, cierta carga conceptual, cierta carga y ciertos fundamentos teóricos. No todos la forman. Y por supuesto la parte funcional, ¿no? que es para lo que es la arquitectura y que es de lo que se diferencia la arquitectura de lo que es las otras bellas artes, ¿no? Como la escultura. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Joseph, ¿estás aquí? Que puedas encender tu micrófono. Hablo desde Perú. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En el proceso de diseño de la biblioteca que mostraste, ¿había alguna decisión basada en una simulación o análisis bioquímica? Porque tengo entendido que una biblioteca debe ser aislada acústicamente o qué sé yo. Bueno, para empezar, no es una biblioteca, es una librería. Si una librería si una librería es un espacio puede ser un espacio de lectura, de venta de libros y un espacio de cafetería. La parte de aislamiento acústico también lo cumple la membrana de concreto. Bueno, no la membrana, el concreto preculado. Y por la parte de diseño es básicamente una concha. Si uno ve una concha de mar, o ve estas iteraciones que se encuentran tanto en las conchas de mar o en ciertos, ¿cómo se llaman estos? Corales. Es una analogía a un coral, que es prácticamente, o a una concha de mar, un shell, que es prácticamente el puente de conexión, ¿sí? A lo que es la Tierra, lo que es un elemento natural, en este caso en el planeta Tierra, con una analogía matemático-espacial como lo es un worm, es un agujero de gusano, en este caso. La condición acústica, respondiendo a tu pregunta, nuevamente es satisfactoria, no hay ningún problema de ruido. Y también es una buena pregunta porque la librería, cuando uno está en el sitio, hay muchas personas, entonces muchas personas tomando fotos, muchas personas platicando, pero cuando uno está en el interior de la librería, prácticamente el ruido es imperceptible, sobre todo en el espacio de los niños, que es el espacio que requiere mayor concentración, en este caso para los niños, que son los que están aprendiendo. Muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a la gente de Facebook. Voy a leer la primera pregunta. Dice Oscar, ¿dónde encontramos algo de fundamentación de la arquitectura paramétrica para asumirlo desde la teoría? Ok, hay muchos teóricos. De hecho, uno puede empezar si uno quiere empezar con teoría, Patrick Schumacher tiene muchos escritos. Patrick Schumacher es actualmente el director de Zaha Hadid Architects. Uno puede ir a su página de internet, patrickschumacher.com, y puede leer manifiestos parametricistas, también cuestiones teóricas, cuestiones técnicas, cuestiones aplicadas desde la teoría del diseño computacional. Un autor que me gusta mucho también me gusta mucho, por ejemplo, al inicio, Buckminster Fuller. No sé si alguien lo conozca, pero Buckminster Fuller, por ejemplo, su Critical Path, creo que es un libro que a mí me influyó mucho, que lo recomiendo que lo lean. Ruta Crítica, en español se denomina. Es un libro que te pone a pensar muchas cosas. Uno puede buscar también, por ejemplo, si quiere empezar con técnica, quiere empezar con las herramientas. Hay muchas herramientas en internet. Por ejemplo, yo recomendaría empezar quizás con Arturo Tedeschi y su libro de diseño algorítmico, ¿no? IDET Algorithmic Design. También, ¿quién más?
por ejemplo, Achim Menges tiene varias publicaciones, en este caso en Alemania. Jan Nipas también habla mucho de sistemas naturales y hace muchas analogías de sistemas de soporte natural. Y hace la analogía a un sistema estructural. También Slash Bergman al inicio estuvo haciendo este tipo de estudios. Los análisis de Fray Otto, por ejemplo, también creo que son importantes, sobre todo en el aspecto de membranas y el aspecto de estructuras autoportantes. Félix Candela también puede ser una buena referencia. La parte de los paraboloides hiperbólicos, los cascarones de concreto. Quizás en México ahora Javier Senosian ya tiene tiempo llevando este tipo de proyectos, este tipo de cascarones. Y de hecho una de las referencias a las librerías fue el proyecto de la casa orgánica de Javier Senosian en México, aquí en MIT. Pero el sistema constructivo es totalmente diferente. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué otro libro podría recomendarles? También sobre crecimiento y forma, de D.R.C. Thompson. D.R.C. Thompson on Growth and Form. Creo que es uno de los libros, de los libros que si uno está inmerso en esta categoría o en este mundo, uno tiene que leer desde la universidad. D.R.C. Thompson es on Growth and Form, sobre crecimiento y forma. Es un libro grande y son varios estudios y son también varios postulados teóricos acerca de la forma y acerca de la analogía de la naturaleza con lo que el hombre ha estudiado, en este caso con la relación formal. No sé si haya, bueno, y entre otros, pero uno cuando vaya leyendo también puede ver las referencias, la bibliografía y puede leer más libros también. Y también en las escuelas, creo que también en las escuelas, al menos en Latinoamérica, creo que hace falta más el interés, no solamente de los profesores, sino también de los alumnos. Entonces, creo que todo empieza por curiosidad, y si uno es curioso, pues uno va buscando y uno va aprendiendo. Que es también, por una parte, que no te enseñen, sino tú aprender y ser autodidacta, sobre todo en las cuestiones que a una persona le gustan, en este caso en la arquitectura o en el campo en el que se quisiera desarrollar. Porque también uno de los campos importantes es, por ejemplo, la parte de la generación de nuevos materiales y el estudio de nuevos materiales aplicados a lo que es la construcción y a la arquitectura en sí. Perfecto. Gracias, Alan. Tenemos más preguntas. Hander, espero no estarlo pronunciando mal. Puedes encender tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, ¿se me escucha? Claro. Sí, ¿cuál sería lo más difícil que ha tenido que lidiar con los problemas con aprender diseño paramétrico, exactamente en México? Bueno, para empezar, yo no aprendí diseño paramétrico en México. Yo me interesé por el diseño paramétrico en México. Entonces yo desde que me acuerdo que estaba en sexto semestre, yo estudié en el taller Reina y presenté unas cuestiones ahí medio diferentes, pero pues a los asesores no les interesaron. Y pues yo creo que es más que nada curiosidad, ¿no? Si uno no es curioso y si uno no trata de aprender por sí mismo, pues va a ser muy diferente y va a ser muy problemático posteriormente si uno no tiene los fundamentos. Entonces algo que a mí se me ha hecho muy difícil es fundamentar en algunas cuestiones. O sea, fundamentar desde la parte teórica, hacer esta relación teórica, esta relación formal y esta relación técnico-constructiva. Muchas veces creo que se piensa que el diseño paramétrico consiste únicamente en algoritmos, en Grasshopper, esta relación formal, en cuestiones de scripting, pero no es así. Creo que va más allá creo que la arquitectura va más allá que de una simple herramienta. O sea, la herramienta es únicamente el medio para poder representar, así como lo hace una pluma o como lo hacía un estilógrafo hace 30 o 40 años. Creo que ahora la computación ha avanzado mucho y esa pluma pues ahora es una computadora que por una parte nos permite generar más, pero también hay que tener mayor cuidado
a la hora de presentar propuestas y a la hora de aterrizar y llevarlas, en este caso, a un proceso constructivo. Una de las cosas que también creo que se hace complicado es que muchas veces no hay esa relación geométrica o no hay esa enseñanza geométrica adecuada para conectar la herramienta con el fundamento geométrico. Entonces, si el fundamento geométrico no existe desde el inicio, es muy difícil pasar de una idea computacional. Ya en el ámbito profesional, creo que la conexión y los problemas más difíciles que hay es siempre la interpretación de formas complejas, en este caso a nivel de detalle. Ya llevarlas a un modelo constructivo es lo más, es lo que exige mayor retos, lo que exige también un ejercicio mental un poco más grande, y uno teniendo el fundamento geométrico, el fundamento técnico, el fundamento constructivo, si uno lo tiene, entonces es capaz de llegar a ese tipo de modelos. Ya sean modelos BIM, sean modelos CAD, sean cualquier tipo de modelos. Gracias, Alan. Vamos a darle oportunidad a alguien más de Facebook. Alberto Rosas dice, buenos días en China. Alan, me gustaría saber un poco más del proceso constructivo de la Haiku Library. ¿Se realizó un encofrado especial para lograr la continuidad de superficies dentro del proyecto? Gracias por compartir tu experiencia. Hola, bueno, prácticamente sí. De hecho es voy a compartir una fotografía. Sí, de hecho es es como se hacen, bueno, es un sistema de simbra. Primero se hace el armado de acero. El armado se va deformando, se va tratando de adaptar. Eso lo hicieron ingenieros. Se construcción aquí en Haiku, en China. Y a gran escala es esto. O sea, voy a compartir ahora. Bien. A gran escala es esto. Se hicieron cortes con una máquina, con un CNC. Entonces, se tiene una membrana, se corta, ¿sí? Se rebana todo este shape. Y al rebanarse se obtienen secciones. Y esa sección, esa serie de secciones, lo podemos ver en esta parte. Están. Esto es en pequeña escala. Aquí están las secciones. Se coloca en lo que es estas secciones a cada 15 o cada 20 centímetros para soportar el peso posterior del armado de acero y el colado del concreto en sitio. Después se colocan 3 capas, en este caso es madera laminada, y se va deformando y se va adaptando lo que es el corte de CNC. Después se coloca otra membrana, que es esta de madera que está aquí, que es prácticamente para evitar la filtración de agua. Y después, y para absorción de agua, y después se coloca una membrana, que es la membrana de acabado, que es una membrana de color gris, que va encima de esto. Y después, una vez que se tiene el armado dentro, ¿sí? Primero se hace el armado, después se hace este tipo de encofrado. Y una vez que se tiene el armado, el encofrado con esto, se cuela, se hace el colado de concreto y se espera al fraguado. Y posteriormente estuvieron aplicándole un tratamiento de concreto para que quedara liso, y en algunas partes también se estuvo lijando, ¿sí? Que son estas partes que están aquí. Entonces, esto es el sistema inmobiliario. El sistema inmobiliario se adaptó a lo que es esta forma, y también está hecho a base de madera, ¿sí? Entonces, esta madera fue hecha, este librero fue hecho también en relación a un modelo 3D que se diseñó, y posteriormente se fabricó se hizo en una fábrica cerca de Shanghai, al igual que todos estos elementos que están aquí. Son elementos prefabricados, pero que toman como condicionante la forma inicial del concreto para poder adaptarse. Sí, son elementos personalizados, por decirlo de alguna manera. Gracias. Yo tengo una pregunta, Alan, respecto Claro. al mismo proyecto. ¿Matt tiene ahí en su despacho alguien que se encargue del cálculo estructural, o esto lo hizo Arup, o no sé? O sea, va la pregunta para ver si sabes cómo se hace el cálculo estructural por ejemplo, de este edificio. O sea, no sé si caramba.
Sí, bueno, de hecho aquí en China, MIT es un estudio de arquitectura, o sea, es un estudio de diseño. ¿Ok? Entonces, eh, es algo diferente a lo habitual, por ejemplo, en México o a las opciones en las que está en México. ¿No? Porque en México tienes que hacer prácticamente todo en algunas veces, ¿no? Entonces, o haces diseño o haces otras cosas, ¿no? Pero prácticamente aquí MIT tiene, eh, son institutos de construcción, ¿sí? Entonces, también colaboran las universidades con sus institutos de investigación y tal y como lo hacen en México, también es como si fuera ICA, como si fueran empresas de construcción únicamente dedicadas a construcción. Entonces, lo que hizo MIT únicamente fue diseñamos el edificio, adaptamos, mandamos todo lo que son los inputs y de lo que se encargan los ingenieros, pues es de calcularlo, ¿sí? Entonces, si hay algún cambio por parte del arquitecto, lo menciona, se envía el modelo y se vuelve a calcular nuevamente y se vuelve a dar una solución estructural adecuada. Todo en este caso con elemento finito. Después, si hay alguna cuestión de mobiliario, alguna cuestión de iluminación, también se hace por separado, no se hace en MIT. En MIT únicamente se, se mandan los inputs, qué es lo que queremos, y toda la cuestión técnica de iluminación, de landscape, o sea, de paisaje, de estructura, de instalaciones mecánicas, eléctricas, de fachadas, sistemas de fachadas, se hace de manera independiente, con consultores independientes. Ok, lo mismo para la parte constructiva, es decir, o sea, contrataron a alguien para que lo construyera y este sistema de los RIPs que nos enseñaste, ¿fue desarrollado en la oficina o fue desarrollado por esta empresa que construyó? Ambas, porque tienen que decir, ok, si tú vas a hacer este diseño, si vas a hacer este diseño para poder construirlo, procura que termine o que esté en relación al diseño, ¿no? Entonces tiene que haber feedback. Pues aquí creo que aquí únicamente uno se dedica al diseño, se dedica en ciertas partes a optimizar el diseño también, sobre todo en la parte ya de diseño final, se dedica a adaptar y una vez que está adaptado se envía para que el ingeniero o cualquier disciplina pueda elaborar su trabajo de manera adecuada, siempre dando el feedback y siempre teniendo al menos un arquitecto de MIT en obra para que verifique el proceso y que vaya de acuerdo al diseño que se le presentó al cliente y que se va a entregar al final. Perfecto, muchas gracias. Dice el ingeniero Fernando, dice una felicitación arquitecto, me imagino que no es fácil abrirse camino en otro país, saludos desde Colima. Y también Víctor Hugo hace una pregunta relacionada, no sé si Víctor Hugo está aquí, que nos quiera leer su pregunta. Sí, buenos días, Alan, allá en China. Ajá. Mi pregunta, más que relacionada al diseño paramétrico, es esa oportunidad que se te da de cómo fue de emigrar desde México a otras partes del mundo, como MIT, ¿no? A China, a desarrollarte como arquitecto. ¿Cómo fue esa oportunidad? Pues trabajando. Creo que uno tiene que trabajar mucho y estudiar mucho. Entonces, desde la universidad también uno si no es curioso, si no quiere irse a intercambios, si no quiere viajar, a veces uno tiene esa perspectiva y también precisamente conocer personas que estén interesadas y tratar de estudiar lo más que se pueda y tratar también de trabajar lo más que se pueda para tener eh, un portafolio interesante, un portafolio que diga, ok, yo sé esto, ¿por qué? Pues porque estuve trabajando mucho y porque me interesaron este tipo de proyectos y quizás yo no los hice o quizás yo no estuve involucrado desde el inicio, pero al menos yo tengo la parte del concepto o la parte técnico-constructiva, mi conocimiento, y yo sé utilizar esta herramienta para poder hacer cierto tipo de proyectos. Y la curiosidad, por supuesto. Si uno no es curioso y si uno no, más que nada no tiene el interés, pues es muy difícil que se le presenten, o más que nada no es que se le presenten las oportunidades, sino que uno las busque y también uno se las gane. Sí, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de mucho trabajo y también mucho sacrificio, ¿no? En este caso, mucho sacrificio familiar y mucho sacrificio
a veces de amistades, ¿no? De amigos. Pero el aprendizaje y el crecimiento profesional es increíble, al menos desde mi punto de vista. Y siempre y cuando uno lo sepa aprovechar. Perfecto. Bueno, hay una pregunta más aquí en el chat de Zoom. Nacho Vázquez, ¿quieres hacerla tú mismo? Sí, buenas noches desde México, buenos días allá en China. Felicidades por la plática, arquitecto. La pregunta es la siguiente. ¿En México y América Latina hay posgrados o especializaciones para que estén dirigidas al aprendizaje del diseño paramétrico? Gracias. Por ejemplo, yo hace 4 años estuve dando clases en la Universidad Iberoamericana, clases de diseño computacional, fabricación digital. Es más que nada enfocado, es un seminario, es enfocado a diseño computacional, a aprender lo básico, es para nivel de bachiller, bueno, de licenciatura. En México, no, tengo entendido que aún no. Creo que en Argentina hay un programa, no sé si es Argentina o Chile, también en Brasil, pero en México a nivel de posgrado, creo que no. Quizás si alguien tiene alguna información nueva, yo hace mucho que ya no estoy allá. Ok. Hay una Es que ya de maestría en fabricación digital arquitectura. en la NAWAC. Exactamente. Ese no lo conocía. Bueno, qué bueno está. Es uno, por ejemplo. Ese no lo conocía. Ya lo conozco. No sé si haya otra persona por ahí que conozca otro. Pero creo que en los últimos años, creo que en México ha habido mucho interés sobre esto. Y creo que en especial los jóvenes hemos tenido más interés y creo que todo empieza por los jóvenes, ¿no? Si uno convence a los profesores, convence a los directivos, a las escuelas, etcétera, creo que este tipo de programas podrían emerger quizás en unos años más. Y también una parte importante también es la parte política y la parte administrativa, al menos en las universidades tanto públicas como privadas. Entonces, no voy a meter ni no voy a tocar ese tema, es un tema del cual a mí no me gusta hablar, pero existe. Entonces, prácticamente creo que para estudiar este tipo de cuestiones, uno tiene internet, uno tiene libros en internet también, entonces creo que uno si quiere aprender no hay necesidad de ir a una universidad en el extranjero o inclusive también esas tutorías que hay ya en línea de varios institutos. Por ejemplo, Design Morphine acaba de lanzar un máster online, también el ETH tiene másters online de diseño paramétrico, de fabricación digital, de cuestiones de diseño avanzado, de arquitectura progresiva. Pero si uno quiere tener el grado a nivel oficial, a nivel académico, pues creo que uno tendría que viajar más, ¿no? Independientemente si uno vaya a estudiar o no diseño paramétrico o fabricación digital o algo relacionado con la tecnología, creo que viajar y creo que participar y trabajar en diferentes estudios, no solamente en Japón, en Alemania, en México o en China, sino en otras partes del mundo es muy gratificante y uno como profesional, independientemente del área de especialización que tenga, puede aprender mucho y puede sacarle mucho provecho, siempre y cuando sea curioso. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta en Facebook. Dice Manuel, ¿qué conceptos básicos se emplean en la arquitectura paramétrica? No sé si ya, creo que ya lo dije, pero bueno. Creo que puedes leer mucho a Patrick Schumacher. Él prácticamente tiene un manifiesto donde habla de ello. También, por ejemplo, hay varias teorías. Por ejemplo, los pintores, ¿no? Por ejemplo, también no recuerdo, Tucci. Recuerdo un arquitecto italiano también hablaba de esto hace mucho tiempo. D.R.C. Thompson creo que es un buen autor. Bueno, D.R.C. Thompson, los autores de Ground Form, hablan mucho de la adaptabilidad que han tenido las especies y cómo han evolucionado en función del ambiente, del clima, y cómo han mutado en forma y han mutado en colores para poder adaptarse al clima. Creo que es uno de los aspectos primordiales de ese libro.
Y creo que también la arquitectura va por esa parte, ¿no? Tratar de adaptarnos un poco más a la tierra, tratar de adaptarnos más al medio natural, no solamente en el aspecto formal, sino también en el aspecto material y en el aspecto constructivo. Neri Oxman también tiene varios conceptos acerca de esto, pero como principiante, si quieres iniciarte quizás con este tipo de cuestiones, creo que D'Arcy Thompson es un buen autor, también Patrick Schumacher. Toyo Ito, también con Toyo Ito, todo el movimiento metabolista de Kisho Kurokawa, de Kenzo Tange también es muy sobresaliente, sobre todo por la cuestión de metabolismo, de cambio, de adaptabilidad, pero desde tu punto de vista un poco más industrial. Creo que hay varias referencias, pero por cuestión de tiempo creo que ya vamos a terminar las preguntas, ¿cierto, Isaac? Espero haya respondido tu pregunta. Sí, bueno, todavía hay más preguntas, pero entendemos que tal vez tienes que ir a trabajar, entonces, pues más bien depende de ti. Si quieres un par de preguntas más o si quieres lo paramos aquí, como tú nos digas. Una más y ya. Si quieres, traten de seleccionar una que sea interesante y responder esa pregunta. Ok. Bueno, yo creo que le vamos a dar la oportunidad a Alejandra porque hice la misma pregunta en Facebook y en Zoom. Entonces, creo que tiene muchas ganas de preguntarla. Hay muchas más preguntas interesantes y de hecho Alejandra es la que sigue en la lista, entonces no quisiera ser yo el que deje fuera a alguien de preguntar. Entonces, Alejandra, si quieres, haz tu pregunta. Sí, hola, ¿sí me escuchan? Adelante. Sí, claro. Perfecto. Hola, mucho gusto. Mira, esta pregunta a mí me interesa mucho porque yo soy profesor de la facultad y llevo muchos años, pero muchos años peleando porque yo creo en esto que acabas de decir, que en la universidad se les debe de enseñar ya geometría no euclidiana y geometría compleja, para que ellos puedan empezar a entender realmente estos objetos contemporáneos, ¿no? De hecho, mi doctorado se basa un poco en geometrías complejas, ¿no? Entonces quería, pues, que de tu voz te escuchen ellos, ¿no? ¿Qué tan importante, como acabas de decir, es la geometría? Para mí la geometría es la base de la arquitectura, no es lo que nos ayuda realmente a conformar estos objetos. Entonces, me interesaría mucho saber de tu parte, ¿qué opinas de que estos conocimientos ya se integren directamente a la licenciatura, ¿no? Y de ahí puedan ellos escalarlos, ¿no? Bueno, yo recuerdo en mis clases de geometría de la Facultad de Arquitectura con la arquitecta Gabriela Solís, y estuvo trabajando mucho tiempo con el escultor, con ese Sebastián, y eran buenas clases, igual en el taller Machetón, buenas clases de geometría, pero creo que llegan hasta ese, digamos que falta evolucionar un poco más en el aspecto teórico y en el aspecto también técnico de la geometría, al menos en la UNAM. Y no, o sea, entender lo principal, yo creo que un buen plan de trabajo sería tener desde el inicio de los semestres la geometría como una materia, una materia obligatoria incluida con el taller de proyecto y el taller de investigación, o el taller de arquitectura, y evolucionar a lo largo de los 10 semestres, ¿no? O sea, empezar con geometría sencilla, punto, línea, triángulo, rectángulo, montea, todo este tipo de cuestiones, e ir evolucionando conforme el alumno va avanzando en la carrera. Y yo creo que al final, si el alumno domina la geometría y tiene interés en la geometría también, creo que es muy importante, y yo creo que también el maestro, el profesor tiene que alimentar y tiene que interesar al alumno, que es parte del trabajo, tratar de despertar al alumno. Creo que si el alumno tiene este entendimiento, a mediados de la carrera, junto con las herramientas que existen actualmente, Rhino, Grasshopper, MicroStation, Digital Project, todo lo que es el software BIM, si el alumno tiene esa base geométrica, esa base teórica, esa base técnica, la herramienta va a ser el medio de representación de esa base geométrica que tenga, y por consiguiente, si es capaz de representarlo geométricamente, al tenerlo
bajo control geométricamente, puede tenerlo también bajo control técnica y constructivamente para la construcción posterior. O también hay otro enfoque, que es un enfoque de adaptabilidad y de optimización, donde no necesariamente tiene que haber un conocimiento geométrico del inicio, sino como la naturaleza no sabe geometría, simplemente es un proceso de adaptabilidad al medio. Entonces, en realidad, los procesos de crecimiento, por ejemplo, si uno ve a los patrones de las hojas o las flores, ese tipo de iteraciones o cómo van creciendo conforme pasa el tiempo, es una respuesta al ambiente. Y esa capacidad o esa traducción se hace a través de la geometría. Si uno entiende ese apartado geométrico, aunado y sumado con todos los conocimientos constructivos, de función, de estéticos, de imagen, de programa, etcétera, con las herramientas actuales, creo que pudiera ser creo que hay un mayor campo de posibilidades, no solamente en la universidad, en la UNAM, sino también en otras universidades de México. Esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, profesora, y gracias, Alan. Entonces, bueno, cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias por esa respuesta. Yo también soy estudiante de la Facultad de Arquitectura y sin duda creo que debería haber esa evolución en los temas de geometría. Pero bueno, si me permites compartir pantalla, Alan, te vamos a hacer entrega de un pequeño detalle. Claro. Perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, este es un pequeño reconocimiento en nombre de la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura. Te otorgamos el presente reconocimiento al maestro en arquitectura Alan Rodríguez por su destacada participación como ponente en el conversatorio de diseño paramétrico en la arquitectura y por su apoyo en la formación de los estudiantes de arquitectura de México. Y lo firma todo el Consejo Directivo de Línea. Y pues bueno, a nombre de todos, te damos las gracias por haber estado aquí. Sabemos que debes estar muy ocupado y aún así encontraste el momento para compartir con nosotros. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Alan, y muchas gracias a todos los asistentes también. Estén pendientes de más eventos. Y bueno, pues gracias, Alan. No sé si quieras decir algo por último antes de irnos. Y si no, pues bueno. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y si seguimos en contacto y tenemos el tiempo adecuado, pues con gusto me gustaría platicar de otras. Bueno, si hay la oportunidad de tener otra charla, estaría encantado. Muchas gracias por la invitación y por el reconocimiento y seguimos en contacto, no solamente con ustedes, sino con con todos los miembros de la audiencia que aún están en línea y quieran platicar, quieran conocer, quieran seguir en contacto con ustedes o conmigo. Muchas gracias a todos y que estén muy bien también por allá. No solo en México, sino también en otras partes del mundo donde nos están viendo. Un saludo a todos y muchas gracias. Perfecto, Alan. Sin duda sí, estás invitado desde ya al próximo Átrica. Nos vemos en diciembre. Es el Encuentro Internacional de Diseño Computacional, Fabricación Digital y Tecnología Aplicada. Eso también lo organiza Línea México y pues bueno, te hago la invitación de una vez para que vayas apartando la fecha. Es por ahí de la segunda semana de diciembre y para los que estén interesados en estos temas, pues bueno, queda abierta la invitación también. Muchas gracias a todos y buenas noches o buenos días en China. Hasta luego. Vale, pues buenas noches, hasta luego y muchas gracias. Bye.